y ajustar nuestra forma de ser a la forma del reino. Vamos a leer los primeros 9 versículos como una introducción. Mateo capítulo 13 del versículo 1 al versículo 9. Mateo capítulo 13, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Puede sentarse. Una cosa que debemos tener presentes al estudiar la parábola es la dificultad que presentan las mismas. Para poder interpretarlas adecuadamente debemos conocer el aspecto de la vida del cual se toma el ejemplo. En este caso se está tomando de la agricultura. El sembrador salió a sembrar. Jesús dijo a sus discípulos que él hablaba en parábola a la gente común para que no entendieran, para que se cumpliera en ellos la profecía de Isaías 6, 9 y 10, que aparece en los versículos 14 y 15, donde dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con el oído oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y yo quiero que ustedes vean lo que dice aquí. ¿Qué necesitamos nosotros para ser sanados? Necesitamos, vamos de atrás para adelante, ahí en versículo 15. Para ser sanados necesitamos ser primero convertidos. Y para convertirnos necesitamos entender con el corazón. Y para entender con el corazón necesitamos oír con los oídos y ver con los ojos. Y si nosotros no podemos ver con los ojos espirituales y oír con los oídos espirituales, no vamos a entender con el corazón, no vamos a convertirnos y no vamos a ser sanados. O sea, no somos salvos. De modo que si somos como las personas que escucharon las parábolas y no entendieron, nosotros vamos a tener el mismo resultado que ellos. Pero no es el caso de los discípulos. A ellos se les revelan todas las cosas. ¿Cuándo se revelan las cosas del reino? Cuando acudimos a Jesús pidiendo entender. Una cosa que tenemos que comprender, nadie, ni los discípulos ni nadie entendió esto de buenas a primeras. Toda persona que entiende lo que dice la Biblia, lo entiende por una sola cosa. La entiende porque el Espíritu Santo se lo revela. De otra manera no hay entendimiento. No hay nadie que te lo pueda explicar de tal manera que tú lo entiendas. Yo no puedo hacerlo. El único que puede revelarlo, si tú no tienes tu corazón abierto al Espíritu Santo, no lo vas a entender. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está preparado para recibir la revelación del reino de los cielos? Vamos a descubrir los aspectos más importantes del reino de los cielos y que Jesús resaltó en estas parábolas. Vamos a verlas de nuevo, de manera rápida. Lo primero es que el reino requiere un corazón preparado para recibir la semilla y producir los frutos que el reino necesita. Esto es lo que habla
la primera parábola. Gracias a Dios a que Jesús la explicó y yo no tengo que estarla interpretando porque Jesús ya la explicó. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El primer problema es que no entiendes. ¿Y por qué no entiendes? Dice, oíd, pues, versículo 18, vosotros la parábola del sembrador. Aquí es Jesús explicándolo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué ocurre? Dice, usted está ahí sentado y yo estoy explicando la parábola. O sea, la explico yo, la explica Jesús. Pero usted no entiende. ¿Por qué no entiende? Hay muchas razones por las cuales no entiende. Una razón puede ser que usted está enfocado en sus propios pensamientos, está distraído en su mente pensando en cualquier cosa y no está enfocado, no está interesado en aprender o entender lo que Dios dice. Otra razón es porque simple y sencillamente usted no quiere entender. Usted dice, yo no entiendo, es que no quiere entender. Otra razón por la cual no entendemos, que es la razón más noble desde mi punto de vista, pero que deja de ser noble cuando yo me aferro a eso y me quedo ahí plantado, es porque para entender cualquier cosa yo tengo que tener un fundamento, algo que me sirva de soporte para poder entender. Esto ya lo he explicado otras veces, pero por ejemplo, yo no puedo aprender a multiplicar si no aprendo primero a sumar. Y no puedo aprender a sumar si no conozco los números, si no sé del 1, 2, 3, 4. No tengo que saber de la rayita, del símbolo. Yo tengo que saber que hay números. Si yo en mi cabeza sé que hay un 1, 2, 3, 4, 5, aunque yo no conozca los símbolos, yo puedo sumar 1 más 1, 2. De hecho, cuando estamos chicos, algunos de nosotros aprendimos a sumar sin conocer los símbolos. Sabíamos que 1 más 1 era 2, pero yo no sabía que 1 era una rayita así y que 2... Y tampoco sabía los números romanos. Pero sabía que existía algo que se llamaba 1 y algo que se llamaba 2. Y cuando aprendí que eso existía, estuve preparado para aprender que 1 más 1 es 2. Pero si yo no sé lo básico, no puedo. Parte de la razón por la que la gente no entiende la palabra es porque creen que saben lo suficiente y no saben nada. Para poder entenderla, uno tiene que querer entenderla. Déjeme ponerme yo de ejemplo, ya he hecho esto otras veces, pero yo me sentaba en una banca, escuchaba a los predicadores, no entendía muchas cosas, es más, me asombraba. Realmente lo que más me asombraba era escuchar al predicador, porque Juan 3:16 dice tal y tal cosa, porque primero de Pedro dice tal y cual cosa, y yo, este hombre se la sabe toda. No se la sabía toda. Se había aprendido una serie de versículos. Y cuando yo veía a este hombre haciendo eso, fue lo que Dios hizo para llamar mi atención. Yo dije, yo tengo que saber. ¿Y qué hice? Usted quiere saber, usted quiere entender, lo primero que usted tiene que hacer es leer la Biblia. Usted quiere entender lo que Jesús dice, usted no lo va a entender hasta que usted no haya por lo menos leído la Biblia. Eso es lo básico. Tiene que tener por lo menos el texto leído por lo menos una vez. Ahora, ¿ya lo leí una vez? ¿Puede entender? No. Tiene que seguir leyendo, tiene que volver a leer. 1, 2, 3, 4, tiene que pararse y leer. ¿Qué dice aquí? Señor, ¿qué? No entiendo. Pastor, mira, ¿qué dice aquí? Y entonces yo le voy a decir lo que pasa, que esto está basado en esto, lo otro, aquello. Y cuando usted ya sabe, como hablábamos hace un rato, de los convidados a la cena, que yo les explicaba a ustedes que la costumbre en aquel tiempo era que la persona le decía a la gente, voy a hacer una cena. Invitaba a la gente por delante y le decía, voy a hacer una cena, y empezaba a preparar todo. Y acuérdense que aquí ahí no había microondas, no había supermercado Rey, ni nada de esa cosa. Ve a buscar el carnero allá, mátalo, dególlalo, desángralo, y eso era un proceso que tomaba tiempo. Cuando él terminaba de preparar todo en la cena, entonces mandaba a su siervo y le decía, bueno, vayan allá donde toda la gente que invitamos y díganle que vengan. Y la gente venía. Entonces, cuando ya yo conozco esto y algunas otras cosas, yo estoy preparado para interpretar la parábola de la cena que leímos
está hace un rato. Asimismo aquí, cuando él dice, el sembrador salió a sembrar, bueno, esto es bastante fácil porque uno al leer se da cuenta que el sembrador está regando la semilla. Y al regar la semilla, unas caen allá, otras caen acá, otras caen allá. Si yo estoy, el campo está cerca de un camino, en el camino la gente pasa, no eran caminos de asfalto, de concreto, si hubiera sido de asfalto, de concreto, todavía es más fácil que el ave venga y se lo coma, pero de tanto pasar el camino se endurecía, se ponía duro y la semilla no podía penetrar, ni siquiera podía echar raíces, porque el camino estaba muy duro. De hecho, si tomamos el contexto romano en el cual se habló esto, los caminos eran de piedra. Entonces, la semilla no podía entrar y las aves venían y ¡pam!, la comían. Ahora, cuando usted viene a la iglesia y usted viene con un corazón cerrado y no quiere prestar atención y no quiere relajarse y no está orando a Dios y diciendo, Señor, ¿qué quieres decir? Y no es perseverante en eso, el Señor, la palabra que se da no le entra. Usted no la entiende. No sabe qué dijo el pastor. Y ni pregunta, porque no le interesa realmente. Si le interesara, usted se acerca al pastor y le pregunta, pastor, ¿qué fue lo que dijo aquí? O se va a su casa y agarra la Biblia y vuelve a leer varias veces esto y empieza a orar, Señor, ¿qué es lo que dijiste aquí? Pero no le interesa. No, pastor, ¿por qué? No le interesa. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Yo sé que a alguien le interesa porque él muestra interés. Pero si usted no muestra interés, es porque no le interesa. Tiene otras cosas que le importan más. Ay, es que usted no conoce mi corazón. Yo no tengo que conocer tu corazón. Por sus frutos los conoceréis. Todavía hay gente que me dice, usted no, yo no tengo que ver lo que hay en su corazón. Por sus frutos. El Señor Jesús me lo dijo claro. Por sus frutos los conoceréis. Yo estoy juzgándolo. Yo no lo estoy juzgando. Si usted cree que el pastor no sabe nada, bueno, ese es su problema. Yo no tengo nada que hacer con eso. Ahora, no se trata de lo que yo veo, lo que yo digo. Yo le estoy diciendo a usted, dése cuenta de lo que usted está haciendo. Ay, yo no lo estoy juzgando. Yo le estoy diciendo, yo no estoy hablando de nadie en específico. Pero si usted escucha la palabra, no la entiende y no quiere, no hace el esfuerzo de entenderla, es porque usted no quiere entenderla. Porque usted piensa que no vale el esfuerzo. Entonces, la semilla no entra porque usted no la entiende. Y como no la entiende, no puede obedecer lo que no entiende. Y como no la entiende, el enemigo la arrebata y usted ni se acuerda más de qué fue lo que se dijo. El problema es que no la entiendo. No, el problema no es que no la entiendo. Porque puede ser que yo estoy ahí y no la entiendo. Pero yo salgo y estudio y me esfuerzo y busco porque quiero entenderla. El problema no es si la entiende o no. La pregunta es, ¿usted quiere o no quiere entenderla? ¿Está dispuesto a pagar el precio para entenderla? Porque esto no se entiende simple y sencillamente porque yo soy muy inteligente. Hay mucha gente inteligente que leyó la Biblia y no entendió nada. Más inteligente que usted y que yo, no entendieron nada. Esto, si el Señor no ilumina su entendimiento para que usted pueda comprender la palabra, nunca la va a entender. El segundo problema. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Dice Jesús, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son emocionales. Se da una palabra bonita y al momento, oh, qué palabra, que no sé qué y que no sé cuándo, pero cuando viene la cosa seria, cuando te encuentras con tus amigos o la gente que te hace burla, a veces ni siquiera es tan seria. Alguna tontería que te dijeron ya, yo no voy. Esto no es para mí. ¿Por qué? Porque es un asunto emocional.
No hay profundidad. Todo lo que es de emoción es superficial. Entonces yo me alegro en el momento y estoy feliz, no sé qué. Oye, que mira qué palabra tan maravillosa que y al ratito está flat. Porque es superficial. Y Dios no anda buscando ningún superficial. A veces nosotros tenemos que dejar de quitar la mirada de ciertas cosas. Porque ¿qué cosas en nuestro entorno son como muy espirituales? O el que habla en lenguas. O el que brinca y salta. O el que se mueve mucho. Pura emoción. En general es pura emoción. No voy a decir que todo porque alguien me va a decir por ahí, es que usted sabe el corazón de la gente. Está bien, te quiere creer. Pero es pura emoción. No estoy diciendo que todos. Pero ¿qué es espiritual? Espiritual es entender la palabra y vivirla. Eso es espiritual. Es obedecer lo que la palabra dice y vivir de acuerdo a ella, aunque yo no brinque y salte, aunque no hable en lengua, pero que yo vivo de acuerdo a lo que la palabra enseña. Que yo estoy sujeto a lo que el Señor manda en su palabra. Eso es ser espiritual. Los demás solo reaccionan cuando tienen algún impulso. Si la alabanza es movida y es sabrosa, yo brinco y salto. Si no me gusta la alabanza, a veces estamos cantando cosas que hasta maldicen a Dios y nosotros creemos que qué tremenda alabanza. Algunas hasta nos están maldiciendo a nosotros. Yo me acuerdo cuando un día, yo no creo que estábamos haciendo, y de repente vino a nuestra mente, no me acuerdo qué estábamos haciendo. Fuego ha bajado del cielo, ¿qué quieres que haga? Si ya se ha encendido, ¿qué quieres que haga? Y cuando vamos a la Biblia y vemos a Jesús, ese fuego que dice él que abajo del cielo es juicio. Y nosotros estamos cantando eso como si fuera la gran cosa, como si fuera el Espíritu Santo que llega a nosotros. ¿Qué hago si ya se ha encendido? Está hablando de juicio. Y nosotros cantamos y gozamos. No cante esa canción. Pero no sabemos, no entendemos. Necesitamos entender. Lo espiritual no es brincar, saltar. Lo espiritual es entender y vivir de acuerdo a Dios, a lo que Dios manda. Abraham no fue llamado amigo de Dios porque brincaba y saltaba. No fue considerado justo porque brincaba y saltaba, sino porque le creyó a Dios. Eso es espiritual. Tercero, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Son gente que inclusive predican algunos. Algunos dirigen alabanza y cantan como los ángeles, dicen por ahí algunos. Y cada vez que cantan, algunos dicen que ay, que me ministró, que me bendijo. ¿Te reveló algo nuevo? ¿Te enseñó algo de la palabra? ¿Te cambió la vida de alguna manera? ¿Cómo te bendijo? Ah, porque te sentiste bien. Eso no es bendición. Eso es humo. Los que cayeron entre espinos son los que tienen sus pies aquí adentro y su corazón está allá afuera. Algunos cantan en el coro y cuando terminan el culto se van a fornicar. Son mentirosos. Algunos, pues, hacen otras cosas. Y finalmente, cuando llega el momento, se van de la iglesia porque nunca fueron de ella. Entonces nosotros tenemos que ir viendo, a esta gente les gustan las modas. Ahí vemos muchos
con pantalones, pero, o sea, si fuera que tuvieran una rayita aquí. Pero la otra vez llegó una muchacha por ahí en una iglesia, tenía uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, de los dos lados obviamente. Eso no tiene sentido. Y esa muchacha ese día llegó hacia la iglesia, se cambió, se puso su falda y se puso a dirigir la alabanza. Ay, en estos días estamos hablando de asunto de la ropa y alguien decía, no, pero es que cuando uno debe vestirse de acuerdo a la ocasión, que allá arriba con falda. Y allá abajo, y te pregunto, ¿Dios no te está viendo abajo y arriba también? Él no ve la forma en que te viste cuando vas a la universidad y a la escuela. Él no ve la forma en que te viste cuando vas acá. ¿Qué diferencia hay? Ah, no, es que lo que pasa es que aquí el pastor no quiere que te vistas con falda, con pantalón. Ok. La pregunta es, ¿lo que el pastor pide tiene sentido o no? Yo les digo algo. Yo he llegado a pensar. Eso, en el caso de las mujeres, porque el caso de los pantalones de los hombres, los pantalones muy apretados. Para que siempre hablamos de las mujeres, pues es lo más evidente, pero también los hombres hacen cosas que no están bien. Entonces, los cortes esos raros que se hacen ahora los pelados. La pregunta es, cuando vienes acá arriba y te transformas, ¿lo haces por obediencia al pastor? ¿Lo haces por agradar al pastor? ¿Lo haces de mala gana? ¿Cómo lo haces? O sea, la pregunta es cómo está tu corazón, porque así como está tu corazón, así estás vestido. No importa lo que tengas afuera, así como está tu corazón acá arriba, así es como tú estás vestido y así es como Dios te ve. Si tú estás acá arriba en falda, pero deseando estar en pantalón, estás en pantalón y Dios te está viendo en pantalón. Si quieres estar con pantalones rotos allá, cuando vienes acá, aunque no estés pensando en eso, Dios te está viendo con los pantalones rotos. Si quieres andar con faldas apretadas allá, cuando vienes acá, Dios te está viendo con tus faldas apretadas. No importa lo que tú hagas, Dios te está viendo como lo que hay en tu corazón. Usted no puede pretender que Dios lo va a ver de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Dios lo está viendo a usted como es. Y punto. Eso es así de fácil y de sencillo. Ahora, aquí no hay nada fácil. Aquí no hay nada fácil. Versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ok? Pero leamos el versículo 8. Pero el que cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Perdón, parte cayó en buena tierra, perdón. Y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Por qué la tierra buena es tierra buena? ¿Por qué la tierra buena es tierra buena? Cuando Jesús está dando la parábola, la mente del que está oyendo está pensando en el trigo. El sembrador salió a sembrar y está sembrando algo como arroz o trigo o estas cosas. Está sembrando. ¿Ok? ¿Por qué esa tierra es buena tierra? Piense como agricultor. ¿Esa tierra es buena tierra porque simplemente era buena tierra? No, esa tierra tiene que ser preparada. Lleva un proceso preparar la tierra, tiene que ser arada, tiene que ser removida, tiene que ser un proceso para que esa tierra, y si usted piensa, por ejemplo, en aquel tiempo utilizaban bueyes y estas cosas, ahora usted piense que su cuerpo es la tierra y hay diminutos seres sobre su cuerpo, arando una parte de su cuerpo con cosas metidas en su piel, rasgándole, porque eso es lo que se hace, se rasga la tierra y se remueve. Es un proceso que, si lo pensamos, yo no sé si a la tierra le duele, pero debe ser doloroso para la tierra. Y lleva tiempo, no pasa de un día de hoy para mañana.
La tierra tiene que ser preparada y asimismo usted tiene que preparar su corazón. No es que usted llega y simplemente, yo tengo un lindo corazón para recibir la palabra de Dios. Venga, toda la palabra. No, no. Usted tiene que preparar su corazón. Acompáñame al libro de Esdras, capítulo 7. Gracias a Dios que tiene ejemplo para todo. Esdras, capítulo 7. Esdras capítulo 7. Ayúdale al que no ha encontrado, ayúdale porque aunque vamos a leer solamente un versículo, es importante que usted lo vea conmigo. Esdras capítulo 7. Si hay alguien cerca de usted que no lo ha encontrado, ayúdele a buscarlo. Está adivinando, ¿no? 7 yo le digo ahora cuando todos encuentren. Está apurado a leer antes de que todo el mundo. No, todos vamos a leer juntos. Esdras capítulo 7. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien le falta? Había alguno por ahí que está esperando que se lo encuentren. Ya. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado, ¿qué? Esdras había preparado, ¿qué? Para inquirir. ¿Saben qué es inquirir? Inquirir es buscar. Para estudiar. Para inquirir. Dice, para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Vea. Primero, usted tiene que preparar su corazón. Pero todo tiene un orden. Pero aunque todo tenga un orden, también las cosas tienen un propósito. ¿Ok? Usted tiene que preparar su corazón para recibir la semilla. Pero no se trata simplemente de recibir la semilla. Si usted recibe la semilla y la semilla no da fruto, no tiene ningún sentido. Tiene que haber un propósito. Entonces, Esdras preparó su corazón para estudiar, para entender lo que decía la ley de Jehová, para comprenderla. Y una vez que la comprende, él tiene que vivirla. O sea, no es la comprendí y ya le puedo decir a todo el mundo, mira, haz esto, haz lo otro, pero yo no lo hago. No, yo tengo que vivirla primero. Y después que yo la vivo, entonces se la enseño a otros. Y ahí es donde la palabra dice que el que oye y entiende, Esdras ya entendía la palabra. Entender no es yo lo entendí. No, entender es porque yo lo entendí, lo vivo, yo lo muestro. Cuando yo muestro lo que yo entendí, entonces es que en verdad yo entendí. Que la entiende, entonces usted da fruto. ¿Cuándo doy fruto? Cuando puedo multiplicar lo que esa palabra hizo en mí. Y yo multiplico lo que esa palabra hizo en mí cuando la puedo enseñar a otros y ayudar a otros a que aprendan lo que yo aprendí y lo puedan vivir también. Entonces, el que entiende la palabra preparó su corazón y para entenderla, para vivirla y para enseñarla. Ahora, ¿cómo yo preparo mi corazón para recibir la semilla y dar fruto a toda capacidad? Porque es una cosa que tenemos que comprender. Ahí dice que dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y la pregunta es, ¿por qué uno da 100, otro a 60 y el otro a 30? Porque cada uno da de acuerdo a su capacidad. Tenemos distintas capacidades y cada quien debe dar. Pero, por ejemplo, el que da 100 dio todo lo que podía dar. El que dio a 60 dio todo lo que él podía dar. Y el que dio a 30, él dio todo lo que podía dar. Es la capacidad de cada uno. Ahora, ¿cómo yo preparo mi corazón? Lo primero que tiene que pasar es que tienes que sentirte hastiado de las cosas del mundo.
Tienes que sentirte hastiado, o sea, tú tienes que empezar a dejar de amar las cosas del mundo. Tienes que empezar a darte cuenta que lo del mundo no sirve. Y tienes que empezar a querer algo distinto. He escuchado, no sé, muchas historias de gente que de repente se sienten inconformes con las cosas del mundo. No conocen las cosas del mundo, nunca han escuchado nada de Cristo, pero empiezan a buscar. Y buscando se meten en brujería, en hechicería, en los mormones, en todo un montón de cosas. Pero su corazón anhela la verdad. Y como se dan cuenta que en esos lugares no está la verdad, siguen buscando. Y como siguen buscando y lo que anhelan es la verdad, el Señor dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme mientras que estoy cercano. El Señor dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces usted tiene que hastiarse del mundo. Segundo, usted tiene que desear las cosas de Dios. Usted tiene que querer las cosas de Dios. Si no, usted nunca va a preparar su corazón. Eso es por lo menos lo que a mí me pasó. No había nada para mí en el mundo. Y yo llegué a la iglesia deseando las cosas de Dios. Y cuando llegué, empecé porque yo quería más, quería saber más, quería entender más. Entonces, con esa actitud tienes que recibir la palabra con gozo, atesorarla. Tienes que empezar a anhelar la palabra como lo más importante para ti. Tú tienes que empezar a decir, yo quiero esa palabra para mí. Pero no como dice la gente, reclame esa promesa para mí. Eso es fuera de orden. ¿Que reclame promesa de qué? Nosotros lo que tenemos que anhelar es obedecer la palabra de Dios. Y las promesas de Dios vienen por sí solas. A lo que nosotros cuando estamos reclamando promesas así como dicen por ahí todo el tiempo, lo que estamos haciendo es diciendo, Señor, ven, sírveme, yo quiero que tú me des. No, lo que nosotros tenemos que anhelar es darle a Él todo lo que podamos darle, producir para el reino, al 100, al 60, como usted pueda, pero dele todo a Dios. No basta con simple curiosidad, tiene que haber un firme propósito de hacer la voluntad de Dios. Ya se me está acabando el tiempo y nada más voy por el primer aspecto del reino. Segundo aspecto del reino, vamos a donde llegamos. Les refirió otra parábola, versículo 24, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía el hombre, dormían los hombres, perdón, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Wow. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dicen los que saben de esto que cuando tú siembras trigo y cizaña, las raíces de estas plantas se entretejen en la tierra. De tal manera que si yo voy a sacar la cizaña, como están agarradas las raíces, me puedo llevar también el trigo. De tal manera que entre nosotros hay cizaña, pero usted no sabe quién es. Está entre nosotros ahí. Y puede ser que pase, por ejemplo, llegó una cizaña. Una cizañosa, o un cizañoso, como quiera. Y de repente se acerca a Raúl y empieza a hacer amistad con Raúl. Y se convierten en compadres. Empiezan a visitarse y todas esas cosas. Pero es cizaña. Al principio no parece cizaña. Mire, usted lea conmigo. Acá el versículo... versículo 6. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció... Espérese un momentito. ¿Cuándo apareció la cizaña? ¿Cuándo apareció la cizaña? Dice
que cuando salió la hierba y dio fruto. Mientras usted está aquí medio tibio, el diablo no le hace nada. Pero cuando usted empieza a servir y empieza a trabajar y cuando la iglesia empieza a crecer, el diablo, empiezan a aparecer los que están del diablo por ahí. Y empiezan a hacer sus diabluras. Usted nada más tiene que pensar un poquito. Hay iglesias hoy tradicionales donde están aprobando que hayan pastores de esos que no están ni allá ni acá. Y mujeres también. Y bueno, eso es terrible ese asunto. Pero la pregunta es, ¿cómo usted cree que llegaron allá? ¿Cómo usted cree que llegaron a colocarse en posición de pastores? Ahora mismo hay un problema en Estados Unidos con la Convención Bautista del Sur. La Convención Bautista del Sur era la iglesia más grande de Estados Unidos. Ahora hay miles de iglesias que se están desligando. ¿Por qué? Porque la Iglesia Bautista del Sur tiene como norma que las mujeres, por lo que dice la Biblia, no pueden estar de pastoras. Pero han salido iglesias donde dicen que sí. Así que se están, pero no se desligaron hace 20 o 30 años atrás cuando eran pequeñas. Sino que ahora, pegados de la Iglesia Bautista del Sur, cuando se crecieron y se hicieron grandes, ahora dicen, no, yo no quiero estar más contigo. ¿Cómo pasa? Pasa por la insensatez del liderazgo. Pasa porque nos volvemos líderes blandos. Pasa porque empezamos a tomar los parámetros antiguos y empezamos a moverlos. Cuando la iglesia antes decía una cosa y nosotros dijimos, no, pero la Biblia dice que, y eso no está mal. Pero es que los ancianos sabían por qué lo decían. A lo mejor la Biblia no lo condena directamente, pero ¿qué es el resultado de eso? Es parte de lo que yo les he dicho varias veces y les seguiré diciendo siempre. Hay muchas cosas que yo aquí digo no se hagan, no es porque sean prohibidas en la Biblia. Es porque yo estoy mirando hacia el frente en qué se van a convertir. Es porque yo estoy viendo el resultado de eso. Pero cuando llegan algunos que no entienden y llegan a ocupar posiciones de liderazgo, que ese es el peligro que ocurre en nuestras iglesias, porque la gente llega y todavía no está preparada, todavía no ha sido formada, no tienen ni un año y ya los ponen de líderes. Esos líderes en la mayoría de los casos llegan a ocupar lugares prominentes, pero nunca llegan a entender bien el evangelio. Entonces cuando vienen gente que tienen, que son carismáticos, que son gente muy sabia, y como ellos entraron así furtivamente, hacen lo mismo con esa gente. Y mucha de esa gente viene con malas mañas que nunca cambian, pero como ya llegan a posiciones de liderazgo, empiezan a influir en los otros, y toda la cultura empieza a cambiar. Y no hay quien se dé cuenta, a menos que vayamos a la palabra y nos centremos en ella. Y algunos dicen, no, pero es que esto no está mal. No es que usted no entiende, pastor. No, yo no entiendo. Por eso es que usted ve, el enemigo mete los suyos. Y por eso usted ve jovencitas y jovencitos casándose en yugo desigual. ¿Con quién? ¿Con los de afuera? No. Con inconversos que están dentro de la iglesia. Pero no tienen la capacidad de ver y darse cuenta que ese que está dentro de la iglesia, por más que esté dentro de la iglesia, en realidad no es un creyente. Por eso es que vemos las herejías que vemos y las falsas enseñanzas. Y por eso es que dice el Señor allá en Mateo 7:22, nunca los conocí. Nosotros echamos fuera demonios, nunca los conocí. Ustedes eran unos mentirosos, estaban en la iglesia, pero realmente no eran de la iglesia. Los hijos del reino dan fruto para el reino. Solo el trigo da fruto, la cizaña no da fruto. Por ahí alguien dijo que el fruto de la cizaña es venenoso. Es que eso no es fruto. El fruto del trigo, el fruto de la buena semilla, es un fruto que da gloria a No se da gloria a sí mismo, da gloria a Dios.
Nosotros tenemos que saber a quién estamos dando gloria con nuestra vida. Si la gente está viendo a Cristo en mí, si la gente está entendiendo que yo soy un servidor de Cristo y no simplemente un cristiano. Si cada vez que yo hablo la boca, la abro para decir yo soy, o la abro para decir el Dios es, Jesucristo es. ¿Para qué hablo mi boca? ¿Qué la gente ve cuando yo estoy actuando? ¿Ve a Cristo en mí o ve a un religioso? ¿Qué ven? Ahora, el que la gente vea a un religioso en mí, tampoco es que eso defina quién soy. Porque algunos, simplemente por el hecho de venir a la iglesia, ya los llaman religiosos. El tercer aspecto del reino es que el reino es expansivo. Versículo 31. Otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Cuando Jesús ascendió al cielo, dice que al llegar el día de Pentecostés eran como 120. Una pequeña semilla entre cientos de miles de personas. Pero cuando Pablo estaba, vamos a ver, 30 años después, más o menos, Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio. Habían cientos de miles de cristianos por todo el reino. Y eso que solo estamos hablando de lo que era Asia Menor y Europa. Porque los otros discípulos, Mateo, Tomás, los que no se mencionan ahí en la Biblia que desaparecen, esa gente fueron por las áreas de África, por Egipto, por todos esos lugares llevando el Evangelio. No murieron, estaban vivos. Pero cuando Pablo empieza a predicar, ellos se quedan al principio en Jerusalén, porque realmente ellos no tenían idea de cómo extender el Evangelio por todo el mundo. Pero cuando ellos vieron el método de Pablo y Bernabé, cómo Pablo y Bernabé fueron a los gentiles y predicaron el Evangelio, ellos entendieron y salieron y se regaron por todo el mundo. Eso es historia. Una pequeña semilla. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y en estos días que estábamos viendo esto, alguien utilizó la palabra influencia. Y usted no tiene ni idea de cuánta influencia tiene el reino en el mundo. Déjeme explicarle algo. Usted vaya y lea la historia de Europa. Ahora ellos son el primer mundo. Pero Europa era un pueblo de bárbaros, peleándose uno con otros, tribus con tribus. ¿Saben lo que cambió eso? El Evangelio. La influencia del Evangelio cambió a Europa. La prosperidad que tuvo Europa fue por la influencia del Evangelio. La prosperidad de Estados Unidos llegó a ser la potencia que era, porque ya no es, por el Evangelio, porque fue fundada con bases cristianas. No era una nación cristiana, no existe ni ha existido jamás una nación realmente cristiana, pero Estados Unidos es lo más parecido a una nación cristiana. Y déjenme decirles algo. ¿Qué pasó cuando los evangélicos, los protestantes de aquella época, estaban llenando todo Estados Unidos con el Evangelio? Ustedes saben que en Estados Unidos hay un estado que se llama, o una ciudad, no sé si un estado, St. Mary. ¿Saben por qué se llama así? ¿Ah? Sí, claro, por María. ¿Pero sabe por qué? Porque cuando la Iglesia Católica vio que estaba llenándose todo Estados Unidos evangélico, sembró su semilla ahí. Envió su cizaña. El problema que tuvieron es que a quien enviaron era más evangélico que católico. Era un sacerdote llamado Shiniquo que conocía la palabra y les creó muchos problemas a la iglesia. Ellos mismos lo llevaron a juicio más de una vez, porque el hombre era distinto. Dios sabe hacer lo suyo.
Entonces, la levadura es poca, pero es influyente. Déjeme hablarle así de forma rápida. Voy a mencionarle 3 nombres. Moody, Evans Roberts y Hudson Taylor. Moody transformó Inglaterra. Cuando Moody predicó en Inglaterra, hasta las cantinas se cerraron. Cuando Evans Roberts predicó en Escocia, pasó lo mismo. Hasta las cárceles estaban vacías. Y cuando Hudson Taylor llegó a China, el evangelio no podía pasar de la orilla, de las costas. Y este hombre entró con el evangelio y fundó la misión al interior de la China, que trabajó y que ha convertido a miles, millones de chinos hasta ahora. El evangelio tiene un poder ilimitado. Cuarto aspecto, el valor del reino. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Una cosa que tenemos que entender es que no todos los elementos de la parábola son realmente para interpretar. ¿Ok? Pero aquí yo conozco 2 interpretaciones de esto. Lo primero es que en todas las parábolas, el hombre de las parábolas es el Señor. Por lo tanto, aquí no puede ser distinto. El hombre de la parábola es el Señor. Él es el que encontró el campo. En todas las parábolas, el campo es el mundo. ¿A dónde vino el Señor? Al mundo. El tesoro somos nosotros. Y esto me suena, a mí nunca me gustó esa interpretación porque me suena como pretencioso, pero es que para nosotros el Señor es valioso. No se regocijó con las ovejas que encontró. Para Él nosotros somos valiosos. ¿Y qué hizo? Dio su vida en la cruz. Él dejó su reino, su trono, se convirtió en uno de nosotros y fue y murió en la cruz, lo entregó todo por comprar el campo. Ahora usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejarlo todo por el reino del Señor, el reino de los cielos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y dice la Biblia 2 cosas. Dice que el reino es un mercader que busca buenas perlas. Y la Biblia dice que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice que habiendo hallado una buena fue y la compró. Y la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él compró a la iglesia. Finalmente, el último aspecto, y recuerden que esto es así como el trabajo que tenemos que hacer en el reino. Versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros tenemos que llevar el evangelio. La red es lo que hacemos siempre. Ahora vamos a tener una caravana y vamos a llevar el evangelio. Y, Señor, que muchos se conviertan. Pero viene de todo. Vienen convertidos y no convertidos. Para los judíos solo había una clase de pez bueno. O sea, no era una sola clase, pero era una forma. La ley decía que ellos solo podían comer peces que tuvieran aleta y escama. Del mar
no podían tocar ninguna otra cosa. Si ellos tiran una red y viene cangrejo, fuera. Longorón, fuera. Tiburón, fuera. Camarones, langostinos, fuera. Ninguna de esas cosas ellos la podían comer. Solo aleta y escama. Si no tenían las dos cosas, fuera. Entonces, aquí vienen de todo tipo. A la iglesia llega de todo. Algunos son tiburones. Llegan a la iglesia y están viendo a quién devoran. Y una vez que encuentran a su víctima, se la llevan. Otros son cangrejos. Están viendo a quién pullan. A quién traban con las tenazas. Y después que lo dejan tocado, van a ver a quién otro tocan. Hermano, tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro. A nosotros nos toca echar la red. Ese es nuestro trabajo. Pero a nosotros no nos toca seleccionar. Eso lo hace el Señor al final. A nosotros no nos toca echar a nadie fuera. Ahora, eso de que no nos toca echar a nadie fuera tiene sus parámetros. Porque la Biblia dice, por ejemplo, hablando de aquel hombre fornicario en 1 Corintios, entréguelo a Satanás. Y cuando habla de que aquel tienes dificultad con el hermano y tú te acercas al hermano a resolver el problema y el hermano se te pone remolón y tú vienes con otros dos hermanos y hablas nuevamente con el hermano y el hermano se pone remolón, entonces tú dices, bueno, hermanos, miren, yo tengo problemas con Maide y he tratado de arreglar el problema con ella y Maide se tranca delante de la iglesia y dice, no, bueno, tenlo por gentil y publicano, o sea, perdido. Así que eso de que no podemos echar tiene sus parámetros. Recibimos a todo el mundo, pero el Señor dio reglas. Ah, ¿usted no sabía que estaban ahí? Bueno, ahí están. Ahí están. Y se pueden aplicar. El problema es que nosotros somos más buenos que Dios. Ay, pero es que ¿cómo lo vas a echar? Porque Dios lo dice. Porque ese que está ahí, que no quiere arreglarse con tu hermano, te va a contaminar la iglesia. Por eso es que dice allá en Hebreos que no sea que uno... haya alguna raíz de amargura en uno. ¿Cómo se forma la raíz de amargura? Te pone bravo. Al principio estás enojado, no quieres resolver el problema, eso va creciendo y va creciendo y al final se convierte en una raíz y se convierte en un problema. Dice que la raíz de amargura contamina. Entonces hay que sacarlo. El reino de los cielos no es para todos, es para aquellos que han preparado su corazón para recibir la semilla. Cuando las personas no preparan su corazón, la semilla no produce los frutos del reino, pero cuando lo hace, produce a capacidad. O sea, yo no voy a estar viendo lo que otro hizo. Si otro gana 100,000 armas y yo gano 5, pero yo me estoy esforzando, esa es mi capacidad. Dios no va a ver cuántas almas gané. Él va a ver que yo puse toda mi esfuerzo, toda mi capacidad en hacer lo que Él me pidió que hiciera. Además, el reino de los cielos está compuesto de gente buena y gente mala, gente de Dios y gente del diablo, gente salva y gente no salva. Quizás nosotros no sepamos ni podamos distinguir quién es quién, pero Dios sí sabe. Y a su tiempo, los unos serán separados de los otros y cada uno recibirá lo que merece. Una cosa que a veces nos parece funcionar bien, el tema de la expansión del reino. El reino en verdad crece. Pero como cualquier árbol, es cuando está listo para ello. Y cuando crece, su influencia sobre el mundo también crece. De modo que afecta todo a su alrededor. Hay iglesias que son como un incendio. Y hay otras que toman mucho tiempo. Pero realmente, ¿qué es lo importante? Porque hay iglesias que son muy grandes, pero no tienen ninguna profundidad de Cristo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que nosotros tengamos profundidad de entendimiento de Cristo y vivamos para Él. Finalmente, todo esto requiere un esfuerzo. Usted tiene que esforzarse por aprender. Tiene que buscar de Dios. Hay gente que dice, no, usted puede orar 5 minutos. Sí, yo sé que puedo orar 5 minutos.
ore todo lo que pueda. Ore todo el tiempo que pueda. Esté todo el tiempo pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero entender. Vamos a ver si es que si es que se puede. Fastidia a Dios si es que se puede. Sea insistente ahí, Dios, así como la mujer de la viuda y el juez injusto. Que la mujer fue donde el juez una y otra vez hasta que el hombre se cansó y le resolvió. El Señor puso esa parábola para darnos a entender que la fe no se agota, que la fe no se cansa, que la fe va a insistir hasta que Dios responda. Que si usted quiere entender la palabra, usted tiene que insistirle a Dios hasta que Dios le muestre lo que está ahí. Y no se puede cansar. Tenemos que echar la red para pescar. Y tenemos que hacerlo una y otra vez. El pescador va y tira la red y la saca vacía. Regresa otro día y vuelve y la tira. Y él vuelve hasta que pesca. Porque si no se muere de hambre. O tiene que buscar otro negocio porque ese no le sirve. Y en la red vamos a recoger de todo. Pero a su tiempo, Dios va a seleccionar lo bueno y lo va a separar de lo malo. Y cada uno va a recibir de acuerdo a lo que merece. Esfuércese. Porque esto no es para flojos. Este es para gente que se esfuerza, que trabaja, que sabe que no importa cuánto le cueste, no importa cuán difícil parezca. Es como aquella canción que decía, la libertad es difícil, así dicen los cobardes. Amigos, no es lo que cuesta, es mucho más lo que vale. Es lo que vale. Si usted entiende esto, no se va a rendir. Va a seguir trabajando hasta que Dios le muestre. ¿Y sabe qué? Dios le va a mostrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Punto. Solo requiere que usted tenga fe y crea que Dios es fiel.